Visualiza la escena. Es una noche sin luna en el corazón de Caracas, Venezuela. La humedad es asfixiante y el ruido de la ciudad, una mezcla de sirenas lejanas y música de los barrios, oculta el movimiento de tres furgonetas negras sin matrículas que se deslizan sigilosamente por la avenida Urdaneta. Estamos a menos de 1 kilómetro del Palacio de Miraflores. Dentro del complejo, Nicolás Maduro duerme o lo intenta, protegido por lo que los expertos consideran uno de los anillos de seguridad más paranoicos y densos del hemisferio occidental. No hablamos solo de guardaespaldas comunes, hablamos de la Guardia de Honor Presidencial, asesores de contrainteligencia cubana, del temido G2 y sistemas de defensa antiaérea rusos apuntando al cielo. Sin embargo, los ocupantes de las furgonetas no miran al cielo, ya están en tierra. Son 24 operadores de una unidad de élite conjunta, una fuerza fantasma compuesta por lo mejor de las operaciones especiales occidentales y elementos de inteligencia local desertores. Su objetivo no es matar. Matar es fácil, pero desestabiliza y crea mártires. Su misión es una extracción forzada: entrar en la fortaleza, neutralizar al objetivo y sacarlo del país para ser juzgado ante un tribunal internacional. Esta operación, ejecutada en la madrugada del 3 de enero de 2026, no fue un evento aislado de justicia poética, fue el primer paso de un tablero de ajedrez geopolítico diseñado en las oficinas de Mar-a-Lago y el Pentágono. El plan maestro de Donald Trump no solo buscaba la caída de un dictador, sino la reconfiguración total del mercado energético mundial. Para el ciudadano común en Estados Unidos, Europa o América Latina, el nombre de Maduro es sinónimo de opresión, pero para la administración Trump, Venezuela es una gigantesca gasolinera cerrada que necesita ser reabierta a la fuerza para hundir los precios del crudo. La meta es clara y ambiciosa: llevar el precio del barril a $50 antes de las elecciones de mitad de mandato. ¿Podría un grupo tan reducido burlar a un aparato militar de 200,000 efectivos y a las milicias armadas que controlan las calles? La respuesta técnica fue un rotundo sí, pero la complejidad de la ejecución dejó al mundo atónito. Antes de que imagines helicópteros Black Hawk descendiendo como en las películas, descarta esa idea inmediatamente. Venezuela poseía el sistema de defensa antiaérea más sofisticado de Latinoamérica, con baterías rusas S-321 capaces de vaporizar cualquier cosa que volara sin permiso. Por eso, el escuadrón no llegó del aire, llegó desde dentro. Habían estado infiltrados durante semanas en pisos francos, moviéndose en el caos del tráfico caraqueño y comprando silencios con dólares en efectivo. Llevaban fusiles HK-416 y visión nocturna panorámica de última generación, pero su arma más letal era la guerra cibernética portátil. El ataque comenzó a las 3 de la mañana, no con una explosión, sino con un apagón selectivo de comunicaciones. En un radio de 4 manzanas, los radios encriptados de la Guardia de Honor se convirtieron en ladrillos inútiles. Las cámaras de seguridad se congelaron en un bucle pregrabado. El ojo digital del régimen se quedó ciego en el momento más crítico de su historia. Aprovechando la confusión, el escuadrón voló una sección del muro perimetral en un punto ciego identificado previamente por drones microscópicos. En los pasillos de Miraflores, el combate duró menos de 7 minutos. Las granadas aturdidoras dejaron a los defensores ciegos y sordos. Cuando llegaron a la habitación presidencial, la puerta blindada no fue rival para una carga térmica. Allí estaba el hombre fuerte de Venezuela, atónito, en pijama, despertado por el sonido de su propio mundo derrumbándose. No hubo negociación. Lo redujeron, le colocaron una capucha sensorial y lo inyectaron con un sedante suave. El paquete estaba asegurado. Pero capturar al rey era solo la mitad del problema. El verdadero desafío era salir de una ciudad
que estaba a punto de despertar enfurecida. Con el primer rayo de sol asomando por las cumbres del Ávila, la noticia de la desaparición de Nicolás Maduro se propagó como un incendio forestal, no solo por las barriadas de Caracas, sino por los despachos alfombrados de Fuerte Tiuna y las cancillerías de medio mundo. El vacío de poder no fue un silencio sepulcral, sino un rugido de pánico entre la nueva aristocracia roja. Esta élite, compuesta por los hijos y familiares directos de los jerarcas, los llamados herederos del chavismo, vio cómo sus castillos de naipes, construidos sobre contratos petroleros opacos y el control del oro de sangre, empezaban a desmoronarse en cuestión de minutos. Estos jóvenes, una generación que nunca empuñó un fusil, pero que aprendió a mover fortunas en criptomonedas y paraísos fiscales, se encontraron de repente sin el paraguas protector del palacio. La inteligencia estadounidense tenía identificados a cada uno de ellos. Sabían que, sin la cabeza de la serpiente, estos herederos buscarían negociar su libertad a cambio de las llaves de las cajas fuertes del Estado. Mientras tanto, en la Casa Blanca, el plan maestro de Trump entraba en su fase operativa más agresiva y comercial. No se trataba simplemente de un cambio de régimen por ideales democráticos. Era una reingeniería masiva del mercado energético global. Venezuela posee las reservas de crudo más grandes del planeta, más de 300.000 millones de barriles durmiendo bajo el suelo, bloqueados por décadas de desidia, corrupción y sanciones que convirtieron a la potencia energética en un cementerio de hierro oxidado. Para la administración de Donald Trump, esta era la pieza final para quebrar la hegemonía de la OPEP y destruir la capacidad de Rusia para financiar su maquinaria de guerra a través del petróleo caro. La orden fue clara: la liberación inmediata de la industria petrolera venezolana. La meta era pasar de una producción agónica de 700.000 barriles diarios a 3 millones en un tiempo récord de 18 meses. Para lograrlo, el plan contemplaba la entrada masiva de gigantes como Chevron, Exxon y operadoras europeas, no como socios minoritarios, sino como gestores totales bajo un nuevo marco legal de emergencia. En los monitores de Wall Street, el precio del barril de Texas comenzó a caer de forma estrepitosa ante la sola mención de una Venezuela poschavista totalmente abierta al capital privado. La gasolina a $2 el galón ya no era una promesa electoral, era una consecuencia matemática ineludible de la caída del régimen. Sin embargo, en el terreno, la resistencia no vendría de los herederos de traje y corbata, sino de las facciones más radicales del movimiento. Diosdado Cabello, el hombre que durante años controló los hilos del aparato de seguridad y la inteligencia militar, se encontró ante la encrucijada de su vida. Según los documentos de inteligencia filtrados, Cabello tenía una diana en la frente, pero también una oferta sobre la mesa: una transición controlada o la aniquilación total. El secretario de Estado Marco Rubio lo había dejado claro en sus comunicaciones estratégicas. Estados Unidos no permitiría que las facciones radicales sabotearan la estabilización del país. La presión no era solo militar, era financiera. Se activaron protocolos para congelar en tiempo real todas las cuentas vinculadas a los sobrinos y testaferros de la familia presidencial en Dubái, Turquía y el sudeste asiático. La estrategia de máxima presión no buscaba solo la salida de un hombre, sino la rendición de toda una estructura que había secuestrado la riqueza nacional. Mientras los venezolanos salían a las calles entre la esperanza y el miedo, el mundo observaba cómo el tablero geopolítico se inclinaba. La caída de Maduro no era el fin de la historia, sino el comienzo de una carrera frenética por reconstruir una nación en ruinas para alimentar la sed de energía de un mundo que ya no estaba dispuesto a pagar precios de dictadura por cada litro de combustible. Para comprender la verdadera escala del plan maestro de Donald Trump, es necesario alejarse de los pasillos del palacio y mirar hacia las llanuras ardientes de la faja del Orinoco. Allí, bajo el suelo agrietado, se encuentra el tesoro que ha mantenido al chavismo con vida y que ahora se convertirá en el motor de su destrucción final.
La industria petrolera venezolana, bajo el mando de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima, pasó de ser una joya de la ingeniería mundial a un cementerio de infraestructura oxidada y talento desperdiciado. Los expertos señalan que el régimen de Maduro no solo robó el dinero de la renta petrolera, sino que destruyó la capacidad técnica de la nación al sustituir a ingenieros con doctorados por comisarios políticos leales pero incompetentes. El resultado fue una caída libre en la producción que dejó a las refinerías locales incapaces de producir siquiera la gasolina necesaria para el consumo interno. Pero el plan de Trump no contempla una recuperación lenta y burocrática. Su estrategia es una terapia de choque capitalista diseñada para inundar el mercado global en un tiempo récord. El documento estratégico, que circula en los círculos más altos de la seguridad nacional estadounidense, detalla la creación de un protectorado energético temporal. No se trata de una ocupación militar clásica, sino de una intervención económica sin precedentes. El plan establece que en las primeras 72 horas tras la caída del régimen, equipos de respuesta rápida de las principales corporaciones petroleras occidentales aterrizarían en las bases aéreas de Barcelona y Maracaibo. Estos equipos, protegidos por contratistas de seguridad privada de élite, tendrían la misión de asegurar los pozos críticos y las estaciones de bombeo antes de que las milicias del antiguo régimen pudieran sabotearlos. La inversión necesaria para reactivar este gigante dormido se estima en más de 160.000 millones de dólares durante la primera década. Sin embargo, para Trump, este costo no es un gasto, sino una inversión en la seguridad nacional de los Estados Unidos. Al liberar el petróleo venezolano, Washington rompe de un solo golpe el eje de poder que Rusia, Irán y China han construido en el hemisferio occidental. La consecuencia más inmediata y tangible para el ciudadano promedio en las calles de Florida, Ohio, Texas, sería el desplome de los precios en las gasolineras. Al introducir 3 millones de barriles adicionales al mercado diario, la oferta superaría con creces la demanda global, forzando a los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo a reducir sus precios o perder toda su cuota de mercado. Trump sabe que el precio de la gasolina es el termómetro de la economía estadounidense. Si el galón baja de los $2, el optimismo del consumidor se dispara y la inflación se evapora. Venezuela se convierte así en el arma secreta de la Casa Blanca para desarmar la influencia de las monarquías del Golfo y al mismo tiempo dejar sin fondos a la maquinaria de guerra de Vladimir Putin, que depende casi exclusivamente de un barril de crudo por encima de los $80 para sostener su economía interna. Pero este renacimiento energético tiene un lado oscuro para los que se beneficiaron del caos. El plan maestro incluye una auditoría forense total de cada contrato firmado durante los últimos 25 años. Cada dólar que salió de Petróleos de Venezuela hacia cuentas en paraísos fiscales será rastreado por una unidad especial del Departamento del Tesoro. Los herederos del chavismo, que pensaban que podrían retirarse a sus mansiones en el extranjero con sus fortunas intactas, se enfrentan ahora a la realidad de que su dinero será el primer fondo utilizado para la reconstrucción de la infraestructura nacional. La transición no solo busca petróleo barato, busca justicia financiera. El mensaje de Trump al mundo es claro: el tiempo de los dictadores que usan la energía como arma de chantaje ha terminado. Venezuela ya no será una amenaza para la estabilidad regional, sino el nuevo centro de gravedad de la prosperidad energética americana. Mientras las primeras cuadrillas de ingenieros se preparan para regresar del exilio, el mapa del poder mundial se está redibujando en tiempo real y el precio del petróleo es la tinta con la que se escribe este nuevo capítulo. Mientras el humo de la incursión en Miraflores todavía se disipa en el aire húmedo de Caracas, una segunda guerra mucho más silenciosa y cínica comienza
a librarse en las sombras de las urbanizaciones de lujo y en los cielos internacionales. No se trata de soldados con fusiles, sino de los herederos, la nueva aristocracia que creció bajo el ala protectora del chavismo. Estos hijos, sobrinos y familiares directos de los altos jerarcas que nunca conocieron la escasez y que se educaron en el extranjero con dinero público, se encuentran ahora en una carrera frenética por salvar sus fortunas y sus vidas. El plan maestro de Donald Trump ya lo había previsto con una precisión quirúrgica. No solo se buscaba la captura del líder simbólico, sino la implosión total del sistema de lealtades financieras que mantenía unida a la estructura del poder. La inteligencia estadounidense ha rastreado durante años el rastro del dinero, desde el contrabando de oro en las selvas del arco minero hasta las redes de lavado de dinero en Turquía, los Emiratos Árabes Unidos y diversas islas del Caribe. Estos jóvenes, a menudo apodados bolichicos, se enfrentan ahora a un ultimátum brutal diseñado en Washington: entregar las llaves de las redes financieras del régimen o pasar el resto de sus vidas en una prisión de máxima seguridad en el norte. La caída de la cabeza del régimen desata un efecto dominó inmediato en las rutas del oro de sangre. Venezuela no es solo petróleo, es poseedora de una de las reservas de oro más grandes y menos explotadas legalmente del mundo, un recurso que el régimen utilizó como una caja chica inagotable para evadir las sanciones internacionales y comprar lealtades militares. Bajo el nuevo orden propuesto por la administración Trump, estas minas deben ser arrebatadas a los grupos irregulares y a las facciones extranjeras para ser puestas bajo una supervisión internacional estricta. El objetivo estratégico es claro: cada gramo de oro recuperado y cada dólar confiscado en cuentas de paraísos fiscales debe servir como garantía para los préstamos masivos que los organismos financieros internacionales inyectarán para reconstruir el sistema eléctrico nacional, que hoy se encuentra al borde del colapso total. Para la visión de Trump, la reconstrucción de Venezuela no es un acto de caridad internacional, sino un modelo de negocio estratégico y geopolítico. Al pacificar el país y asegurar sus recursos naturales, Estados Unidos garantiza un flujo constante de materias primas a precios competitivos, eliminando de un solo golpe la dependencia de proveedores hostiles en otras partes del mundo. En las capitales europeas y asiáticas, el pánico se apodera de los testaferros que manejaban las cuentas secretas de la familia presidencial y sus allegados. El sistema bancario internacional, bajo la presión de órdenes de captura inmediatas y alertas rojas expedidas por el Departamento de Justicia, comienza a congelar miles de millones de dólares en tiempo real. El plan maestro contempla la creación inmediata de un fondo de recuperación soberana donde el dinero incautado a la corrupción se redirija directamente a la compra de alimentos y medicinas para una población que ha sufrido la peor crisis humanitaria del siglo XXI en el hemisferio occidental. Esta es la fase de corazones y mentes del plan estratégico. Mientras las refinerías se preparan para el regreso de las corporaciones transnacionales, la ayuda humanitaria masiva comienza a fluir a través de los puertos de La Guaira y Puerto Cabello, custodiados ahora por fuerzas de seguridad aliadas. Pero el desafío más grande para la estabilidad a largo plazo no son solo los herederos en fuga, sino el aparato de contrainteligencia que aún permanece oculto en el tejido social. Los asesores extranjeros que durante décadas diseñaron el sofisticado sistema de control social a través del hambre y la persecución, ahora intentan negociar su salida o se esconden en la vasta geografía venezolana. La administración estadounidense ha sido enfática en que no habrá zonas seguras para quienes sostuvieron la estructura de opresión. La transición debe ser firme para enviar un mensaje contundente a otros regímenes similares en la región. Mientras el mundo observa con asombro la velocidad de estos cambios,
En las pizarras de los analistas de energía, la curva de precios del petróleo sigue su tendencia a la baja. La posibilidad real de una Venezuela libre, democrática y plenamente productiva representa el mayor alivio a la inflación global en las últimas 3 décadas. El juego ha cambiado para siempre, y para aquellos que una vez se creyeron dueños absolutos del destino de una nación, el reloj ha llegado a cero. La era del chantaje energético ha muerto, y sobre sus ruinas se levanta una nueva arquitectura de poder, donde el petróleo vuelve a ser una herramienta de prosperidad y no un grillete de opresión política para el pueblo venezolano. En este nuevo amanecer venezolano, el foco de la atención se desplaza desde el Palacio de Miraflores hacia los búnkeres de hormigón de Fuerte Tiuna, el corazón del poder militar que sostuvo el sistema durante un cuarto de siglo. El plan maestro de Donald Trump no dejó este flanco al azar. La estrategia de la administración estadounidense, coordinada meticulosamente por figuras clave como el secretario de Estado Marco Rubio, se basa en una premisa implacable: la estabilización, recuperación y transición. Para los generales que todavía ostentan el mando, la oferta es binaria y carente de matices. O se convierten en los arquitectos de la transición, facilitando la entrega pacífica de las guarniciones y el desarme de los colectivos, o serán procesados como criminales de guerra y narcotraficantes internacionales. Esta presión psicológica es el pegamento que comienza a resquebrajar la lealtad de la cadena de mando. Ya no hay un líder al cual reportar, y el flujo de dinero que alimentaba la obediencia ha sido cortado de raíz por el bloqueo financiero total. En este escenario de incertidumbre, personajes como Diosdado Cabello representan el último vestigio de la resistencia radical. Cabello, quien durante años construyó su base de poder mediante el control del miedo y la inteligencia militar, se encuentra ahora con una diana en la frente. Los analistas de seguridad sugieren que en una Venezuela sin Nicolás Maduro, Cabello es un activo prescindible incluso para sus propios aliados, quienes podrían entregarlo como una ofrenda de paz para salvar sus propios pellejos ante la justicia estadounidense. La verdadera genialidad del plan Trump no radica solo en la fuerza bruta, sino en la rapidez de la normalización económica. Mientras se negocia la rendición de las últimas facciones militares, una flota de buques cisterna y naves de carga ya se encuentra posicionada en aguas internacionales, esperando la señal verde para atracar en las costas venezolanas. Esta es la gran operación de suministro que busca inundar el mercado nacional con productos básicos y tecnología industrial para el mundo exterior. El efecto más dramático se siente en las bolsas de valores. La reapertura de Venezuela significa que el mercado global de energía recibe una inyección de optimismo que no se veía desde la década de los 70. La promesa de la gasolina a $2 el galón en Estados Unidos comienza a materializarse como una realidad económica, desinflando la inflación que ha castigado a las familias de clase media. Al reactivar el cinturón petrolero del Orinoco, la administración Trump no solo busca bajar el precio del combustible, sino también decapitar financieramente las ambiciones expansionistas de potencias extranjeras que usaban a Venezuela como su portaaviones ideológico en América Latina. La reconstrucción del tejido social también entra en una fase crítica. El plan contempla el llamado al talento exiliado. Se estima que más de 7 millones de venezolanos abandonaron su país durante la era chavista, entre ellos cientos de miles de médicos, ingenieros, maestros y empresarios. El gobierno de transición, bajo el paraguas de apoyo logístico estadounidense, lanza un programa masivo de incentivos para el retorno. El mensaje es claro: la Venezuela postchavista necesita cerebros, no solo petróleo. Esta fuga de cerebros a la inversa es vital para reactivar las refinerías que han quedado obsoletas. Las empresas estadounidenses, al mando de esta reactivación, no solo traen capital, sino estándares de eficiencia y transparencia que chocan frontalmente con la cultura de la corrupción anterior. Cada contrato de perforación, cada acuerdo de exportación
y cada dólar invertido en la red eléctrica es monitoreado por auditores independientes para asegurar que los beneficios lleguen al pueblo venezolano y no a los bolsillos de una nueva élite. Sin embargo, el camino hacia la paz total está sembrado de minas políticas. La presencia de grupos irregulares y organizaciones criminales que operan en las fronteras con Colombia y Brasil representa el mayor desafío de seguridad interna. El plan maestro de Trump incluye una fase de operaciones de contrainsurgencia donde la tecnología de drones y la inteligencia de señales se utilizan para desmantelar estos santuarios de ilegalidad. La meta es devolver la soberanía total al Estado venezolano sobre cada centímetro de su territorio. Mientras los ciudadanos en las calles de Caracas derriban las estatuas de los antiguos líderes, el mundo comprende que lo que está ocurriendo no es solo un cambio de gobierno, sino un cambio de paradigma geopolítico. Venezuela está dejando de ser un estado fallido para convertirse en la piedra angular de una nueva era de prosperidad energética americana. El costo de la gasolina sigue cayendo y con cada centavo que baja, la posición estratégica de los Estados Unidos se fortalece, demostrando que la energía es, en última instancia, la moneda más poderosa de la diplomacia moderna. El reloj sigue avanzando y el viejo régimen se desvanece en las páginas oscuras de la historia, dejando espacio para un futuro donde el petróleo vuelve a ser el motor de la libertad y no el combustible de la tiranía. En el horizonte del puerto de Houston, Texas, se recorta la silueta imponente de un superpetrolero clase VLCC. No es un barco cualquiera. En su casco, las letras recién pintadas anuncian el renacimiento de una nación, Libertad de Venezuela. Este es el primer cargamento masivo de crudo ligero que llega a suelo estadounidense tras la caída definitiva del régimen chavista. Para el ciudadano que llena el tanque de su camioneta en una gasolinera de los suburbios de Ohio o Florida, este barco representa mucho más que simple combustible. Representa la victoria de una estrategia que muchos consideraron imposible y otros tantos calificaron de fantasía. El plan maestro de Donald Trump no solo se trataba de mover piezas militares en un mapa, sino de devolverle la estabilidad económica a millones de hogares americanos. Con el flujo constante de petróleo venezolano inundando las refinerías del Golfo de México, el precio de la gasolina se desploma por debajo de los $2.50 el galón, alcanzando niveles de ahorro que no se veían en décadas. La inflación, ese monstruo invisible que devoraba los ahorros de la clase trabajadora, comienza a retroceder ante la fuerza de un mercado energético saturado de oferta y libre de chantajes ideológicos. Este es el gran final del tablero geopolítico diseñado en los despachos de Washington, mientras Venezuela se reconstruye sobre los cimientos de la libertad individual y el libre mercado. El resto del mundo debe adaptarse a una nueva realidad de poder. La Organización de Países Exportadores de Petróleo ha perdido su capacidad de asfixiar a las economías occidentales. Rusia e Irán, privados de su aliado más estratégico en el Caribe, ven cómo su influencia global se marchita al perder los fondos que el petróleo caro les proporcionaba. El mensaje enviado por la administración Trump es ensordecedor y claro para cualquier dictador remanente. Los recursos naturales de una nación pertenecen a su gente y no a una cúpula corrupta que los utiliza para financiar el caos. Los expertos en geopolítica coinciden en que este movimiento cambió las reglas del juego para todo el siglo XXI. Ya no se trata de guerras interminables en el Medio Oriente, sino de una gestión inteligente, audaz y pragmática de los recursos en nuestro propio hemisferio. La seguridad energética de las Américas es ahora una fortaleza inexpugnable, protegida por la alianza entre una Venezuela democrática y unos Estados Unidos revitalizados. Para el pueblo venezolano, el camino hacia la normalidad apenas comienza, pero el aire que respiran ya no tiene el olor rancio de la opresión.
Las heridas de 25 años de dictadura no sanarán de la noche a la mañana, pero por primera vez en una generación, el futuro no es una amenaza, sino una promesa de prosperidad. Las escuelas vuelven a abrir con programas de nutrición financiados por la nueva renta petrolera transparente. Los hospitales recuperan sus suministros básicos y el sonido de las máquinas trabajando en los campos de la faja del Orinoco es la nueva sinfonía del progreso nacional. La justicia sigue su curso implacable para aquellos que intentaron destruir la nación. Los juicios internacionales contra los jerarcas y sus herederos sirven como un recordatorio histórico. El plan de Trump demostró que con determinación política y una visión económica sin complejos es posible revertir el destino de un país que parecía condenado al fracaso absoluto. Venezuela ha dejado de ser el paria del continente para convertirse en el faro de esperanza para todos los pueblos que aún luchan bajo el yugo del autoritarismo en cualquier rincón del planeta. Al caer la tarde sobre las torres de oficinas de Caracas, las luces de la ciudad brillan con una intensidad que se había perdido en la oscuridad de los apagones constantes. No hay miedo en las esquinas, no hay colectivos armados patrullando el hambre. En las gasolineras locales, los venezolanos ya no hacen filas de días para obtener unos pocos litros. El combustible que sale de sus propias entrañas ahora sirve para mover sus propias vidas hacia adelante. La historia recordará esta operación no solo como un golpe maestro de una superpotencia, sino como el acto de liberación económica más significativo de la era moderna. El precio bajo de la gasolina fue el detonante estratégico, pero la recuperación de la dignidad humana fue el verdadero premio final. Mientras el mundo observa el éxito rotundo de esta transformación, queda una lección fundamental grabada en el acero de las nuevas refinerías. La tiranía es siempre temporal cuando se enfrenta a la fuerza combinada de la libertad y el capital bien dirigido. Venezuela sin chavismo ya no es un sueño lejano, es la prueba viviente de que el plan maestro funcionó, devolviendo la luz a una nación y la estabilidad a un mundo que pedía a gritos un cambio de rumbo hacia la libertad total.